Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 14 años y nunca había sentido el calor de una mano. Su mundo eran paredes blancas, techos descascarados y el eco sordo de un hospital público donde los olvidados no lloran, solo esperan. Emilio Ortega vivía en la cama 7 del pabellón neurológico del Hospital General de Iztapalapa. Llegó ahí a los 3, con un diagnóstico que nadie quiso entender: parálisis cerebral espástica, profunda, irreversible. Su madre dijo que iría por unos papeles. Eso fue en 2010. Desde entonces, el niño creció entre batas apuradas, miradas esquivas y la soledad de un cuerpo que no respondía. Nadie hablaba con él, nadie le contaba cuentos, nadie lo miraba a los ojos. Durante 11 años, su vida fue el ruido lejano de ambulancias y la indiferencia de turnos cambiantes. Hasta que un lunes de diciembre, una nueva enfermera cruzó la puerta. Se llamaba Julia, y aunque no lo sabía aún, estaba a punto de ver en Emilio algo que nadie más se atrevió a ver: humanidad. El pabellón neurológico del Hospital General de Iztapalapa olía a desinfectante barato, sudor rancio y soledad. Había ventanas tapiadas con cartón y ventiladores viejos que giraban sin fuerza, como si también se hubieran rendido. Las enfermeras caminaban rápido, evitaban hacer contacto visual con los pacientes y hablaban en voz baja, como si el silencio fuera parte del tratamiento. En la cama 7, Emilio yacía con los ojos abiertos, fijos en una mancha del techo que parecía una mariposa de humedad. No podía mover bien las extremidades, su cuerpo delgado y rígido se arqueaba apenas cuando intentaba respirar con más fuerza. A veces, un gemido suave se escapaba de su garganta, pero nadie lo escuchaba. Los turnos cambiaban, los internos llegaban y se iban, y Emilio seguía ahí, invisible. Julia llegó en diciembre, recién trasladada desde un centro rural en Milpa Alta. Su acento era distinto, su andar más pausado. Desde el primer día, algo le llamó la atención en esa sala. No era el ruido, ni el olor, ni siquiera los gritos lejanos de otros pabellones. Era ese niño, o lo que quedaba de él. Había algo en su mirada fija que no era vacío, era resistencia. Durante los primeros días, Julia apenas tuvo tiempo de detenerse. Su turno era pesado. Las enfermeras veteranas le advertían: no te encariñes con los neuros, están aquí para morir. Pero ella no podía evitarlo. Cada vez que pasaba por la cama 7, sentía una punzada en el pecho. Algo en ella sabía que ese niño no estaba completamente perdido. Una madrugada de guardia, después de terminar la ronda, Julia se detuvo frente a Emilio. No había nadie en la sala, solo el zumbido de los fluorescentes y el pitido tenue de un monitor cardíaco. Se acercó con suavidad, le limpió el rostro con una gasa tibia y le susurró: ¿me escuchas, corazón? Los ojos de Emilio se movieron, lentos, como si esa voz hubiera abierto una puerta olvidada. Julia se quedó en silencio. No esperaba una respuesta, solo quería estar ahí un momento más. Al día siguiente, volvió a pasar por la cama 7. Esta vez le llevó un pequeño radio viejo, sintonizado en una estación de música clásica. Lo dejó a su lado y observó. Los dedos de Emilio temblaron apenas al compás del piano. No era un espasmo, era algo más. Pasaron semanas. Julia comenzó a leerle en voz baja, cuentos cortos, fragmentos de noticias, incluso recetas de cocina. Cada palabra era una cuerda lanzada a un pozo profundo. Emilio no hablaba, pero sus ojos ya no estaban tan apagados. Una tarde, mientras limpiaba los estantes del archivo médico, Julia encontró una caja polvorienta con expedientes viejos. Revisó por curiosidad, y ahí estaba: Emilio Ortega, ingresado en 2010, sin familiares, sin seguimiento, sin alta médica prevista. Pero lo que la hizo detenerse fue una fotografía adjunta. Una imagen borrosa de una mujer con rebozo cargando a un niño pequeño frente a una clínica rural en Milpa Alta.
Julia sintió un escalofrío. Conocía ese lugar, conocía a esa mujer. No era su pariente, pero sí una mujer que años atrás llegó varias veces a pedir medicamentos al centro donde Julia hacía prácticas. Llevaba un niño que no hablaba. Siempre se iba rápido. Decía que no tenía tiempo. Julia no podía creerlo. ¿Era posible? ¿Ese niño era Emilio? ¿Esa mujer lo abandonó y nadie preguntó por él en 11 años? Esa noche, Julia no durmió. El hospital tenía reglas estrictas, pero algo dentro de ella se rompía con cada silencio en torno a la historia de ese muchacho. Decidió hacer algo pequeño. Pidió que lo dejaran a su cargo en los turnos nocturnos, alegando que tenía más experiencia con pacientes neurológicos. Nadie se opuso. Después de todo, Emilio era una carga más que nadie quería. Con tiempo, Julia empezó a cambiar la rutina del niño. Le cambiaba las sábanas con cuidado, le hablaba de su infancia en Milpa Alta, de los maizales, del olor a tierra mojada. Un día le llevó una planta en una maceta y le dijo: «Esta es tuya, se llama vida, a ver si juntos la cuidamos». Poco a poco, algo empezó a cambiar. Emilio parpadeaba cuando ella llegaba. Se agitaba levemente cuando escuchaba su voz. No eran milagros, eran respuestas, y eso, en un cuerpo tan roto, era todo un mundo. Julia empezó a investigar, buscó registros, preguntó discretamente en clínicas rurales, incluso volvió a Milpa Alta un fin de semana. Pero la mujer de la foto ya no estaba. Nadie sabía nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Julia volvió con el corazón pesado pero no vencida. Si Emilio no tenía madre, tendría al menos una presencia, una voz, un rostro que no lo evitara. Una noche, mientras le leía un pasaje de Pedro Páramo, Emilio giró la cabeza hacia ella con esfuerzo. Sus ojos la buscaron, y por primera vez en 11 años, una lágrima rodó por su mejilla. Desde aquel día en que Emilio derramó una lágrima, Julia ya no fue la misma. No porque creyera haber obrado un milagro, sino porque entendió que, detrás de esos ojos inmóviles durante tanto tiempo, aún había un niño vivo, consciente de su abandono. Eso le pesó como una piedra en el pecho. Empezó a llegar antes de su turno, a quedarse un poco más después de salir. Lo bañaba con más cuidado que a los otros, le aplicaba crema en las escaras, le hablaba todo el tiempo, aunque nadie más entendiera por qué. «Lo que estás haciendo es bonito, pero te vas a quemar», le dijo un médico residente una tarde mientras llenaban expedientes. «Él no va a mejorar», agregó sin levantar la vista. Julia solo asintió, pero por dentro ardía. El hospital tenía reglas, protocolos, indiferencias institucionalizadas. Emilio no existía en los planes de recuperación. Era un cuerpo más en una cama, un expediente olvidado en un archivo. Algunos enfermeros se referían a él como el mudo, otros simplemente como el de las 7. Pero para Julia era Emilio, un niño con nombre, con historia, con un alma que resistía, aunque nadie la hubiera cuidado nunca. Una tarde, mientras le ponía música suave con un viejo MP3 que había comprado en un tianguis, Emilio movió ligeramente un dedo. Julia contuvo el aliento. Lo observó fijamente. Era el índice de la mano izquierda. Un pequeño temblor, casi imperceptible, pero constante. Durante semanas repitió la misma rutina. Música suave, palabras dulces, caricias en la frente. Y cada vez ese dedo temblaba un poco más. No dijo nada a los médicos. Sabía que se burlarían o simplemente lo ignorarían. Decidió llevar un pequeño cuaderno donde anotaba cada cambio, cada reacción, cada gesto mínimo. Pasaron los meses. Emilio no volvió a llorar, pero su mirada ya no era vacía. Seguía sin hablar, pero su cuerpo se relajaba cuando Julia estaba cerca. Algunas noches, al quedarse sola con él, ella le contaba historias inventadas sobre un niño que vivía en un campo de flores, sobre una enfermera que podía oír los pensamientos de quienes ya no hablaban. Emilio escuchaba. Eso era evidente. Su respiración cambiaba al ritmo de cada relato.
Una noche lluviosa, cuando el hospital parecía un barco viejo a punto de naufragar, se fue la luz por varias horas. Julia, que estaba de guardia, entró al pabellón con una linterna en la mano. Muchos pacientes estaban dormidos, otros se quejaban en la oscuridad. Al llegar a la cama 7, se agachó y tomó la mano de Emilio. «No tengas miedo, aquí estoy», le susurró. En ese instante, el dedo índice se alzó con más fuerza. Fue apenas un segundo, pero fue suficiente. Julia sintió que Emilio intentaba decirle algo. Lloró en silencio, apretando su mano con ternura. Al día siguiente, solicitó una evaluación neurológica especializada. El médico asignado, un joven neurólogo de prácticas, aceptó revisar al paciente sin mucho entusiasmo. «No esperes milagros, enfermera», le dijo. Pero cuando vio los registros de Julia, las notas cuidadosas, las descripciones de movimientos, algo en su expresión cambió. Se tomó su tiempo, aplicó estímulos, observó con atención. Al final, confirmó que Emilio mostraba respuesta cognitiva a ciertos estímulos afectivos. No era una recuperación. Era, como dijo textualmente, una chispa que aún no se ha apagado. Ese informe permitió que Emilio fuera trasladado a una sala con mejor ventilación y luz natural. Julia luchó por eso durante semanas, argumentando que el paciente tenía derecho a dignidad. La jefa de enfermeras cedió, cansada de sus insistencias. Emilio ahora tenía una ventana. Desde su cama podía ver un árbol raquítico que apenas florecía, pero era más de lo que había tenido en 11 años. Una tarde, Julia decidió llevarlo al pequeño jardín interior del hospital. Lo colocó en una silla de ruedas que había mandado reparar por su cuenta. Bajó con él por el ascensor, entre miradas curiosas y comentarios murmurados. «¿A dónde llevas a ese vegetal?», preguntó una enfermera con desprecio. Julia no respondió. Solo empujó la silla hasta llegar al jardín. Sentó a Emilio bajo el árbol. Le puso una bufanda que ella misma había tejido y le dijo: «Hoy tocamos el sol, Emilio, aunque sea un poquito». Fue en ese momento que ocurrió lo inesperado. Mientras las hojas del árbol temblaban con el viento, Emilio movió lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos se llenaron de una humedad espesa. No era reflejo, era emoción. Julia lo miró sin hablar. Sabía que ese instante era irrepetible. Lo abrazó con cuidado, apoyando su frente en la suya. «Estás aquí, Emilio. Nunca más vas a estar solo». Ese día, por primera vez en 11 años, alguien lo llevó al sol. Alguien lo llamó por su nombre. Alguien lo vio. De verdad. Después de aquel día en el jardín, Emilio empezó a mostrar señales más claras de conexión. No eran movimientos grandes ni gestos espectaculares. Pero Julia, con su mirada entrenada por la ternura, notaba todo. Cuando ella se acercaba, sus ojos se iluminaban, y cuando se alejaba, su respiración se agitaba levemente. Había aprendido a leerlo como se lee un libro antiguo, con cuidado y devoción. Cada gesto era una palabra, cada temblor un susurro que el mundo había ignorado durante más de una década. La noticia del despertar afectivo de Emilio empezó a correr entre los pasillos del hospital. Algunos lo tomaban como una curiosidad, otros como una exageración, pero Julia no buscaba validación. Ella sabía lo que estaba ocurriendo, lo veía cada día, cada noche, lo sentía en su piel. La conexión que habían forjado era más fuerte que cualquier diagnóstico. Sin embargo, con la atención vinieron también las preguntas incómodas. La trabajadora social del hospital pidió revisar nuevamente el expediente de Emilio. Quería saber si existía algún familiar, alguna posibilidad de reintegrarlo a un entorno fuera del hospital. Julia sabía lo que eso significaba, la amenaza de perderlo, de que lo trasladaran a una institución psiquiátrica o, peor aún, a un centro estatal donde volvería a ser invisible. Tembló de miedo, pero no lo mostró. Decidió adelantarse. Usando sus días libres, volvió a Milpa Alta y visitó casas. Habló con vecinos. Mostró la fotografía de la mujer que alguna vez trajo a Emilio al consultorio rural. Algunos la recordaban,
Vagamente. Vivía en un jacal allá por el cerro, dijo una señora. Tenía muchos hijos, pero luego se fue. Julia siguió la pista hasta encontrar a una mujer anciana que al ver la foto bajó la mirada. Se llamaba Patricia, era mi prima, pero se fue a Iztacalco hace años. No volvió. Julia anotó todo, con desesperación. Regresó al hospital con una mezcla de frustración y esperanza. Sabía que encontrar a esa mujer sería como buscar una aguja en un basurero, pero ya no importaba tanto. Emilio no necesitaba más preguntas, necesitaba certezas, y ella había decidido ser una de ellas. Mientras tanto, la relación entre ambos se volvía cada vez más profunda. Julia empezó a enseñarle señas básicas con los dedos. A veces Emilio respondía con pequeños movimientos. No eran claros, pero eran consistentes. Este es el signo de sí, le decía, y él parpadeaba 2 veces. Y este, de gracias, y sus dedos intentaban seguir el gesto. Una noche, cuando terminó de leerle una historia sobre un zorro que no podía correr, Emilio movió el índice de la mano izquierda y luego el pulgar. Julia se quedó helada. Era la primera vez que intentaba combinar 2 movimientos distintos. Lo abrazó, llorando en silencio, pero los problemas no tardaron en llegar. Un nuevo director de área fue asignado al hospital, más joven, más rígido. Al ver el caso de Emilio, pidió una evaluación institucional. No podemos mantener a un paciente sin familia indefinidamente, dijo. Se está usando una cama crítica para alguien sin futuro clínico. Julia sintió como el aire se le salía del cuerpo. Peleó, argumentó, mostró sus registros, las respuestas cognitivas, los avances afectivos. Este niño no es un mueble, tiene vida, gritó frente al comité. Pero no fue suficiente. Decidieron que en un plazo de 30 días, Emilio sería trasladado a un albergue estatal en Cuautitlán, donde, según ellos, recibiría cuidados básicos. Julia no durmió esa noche. Caminó por los pasillos del hospital como un fantasma. La idea de perderlo la deshacía por dentro. Al amanecer tomó una decisión radical. No era legal, no era segura, pero era humana. Habló con una amiga abogada y preguntó sobre adopciones extraordinarias. Es complicado, le dijo. Tú no eres familiar, él no puede expresar voluntad, pero si logras demostrar vínculos afectivos, hay jurisprudencia. Julia empezó a reunir pruebas, videos, notas médicas, testimonios de colegas que habían sido testigos del vínculo. Incluso logró que el joven neurólogo escribiera un informe donde avalaba el avance emocional de Emilio gracias al vínculo afectivo con ella. El tiempo corría. Cada día que pasaba era un riesgo. Julia sabía que podía perder su trabajo, incluso enfrentar consecuencias legales. Pero algo más fuerte la guiaba. No era compasión, era amor. Un amor que había nacido en el lugar más inesperado, una cama del pabellón neurológico de un hospital público olvidado. Una noche antes del traslado previsto, Julia se sentó junto a Emilio con los ojos rojos de tanto llorar. Le habló despacio, como siempre. No sé qué va a pasar mañana, corazón, pero quiero que sepas que no estás solo, nunca más. Aunque te lleven lejos, aunque me quiten este uniforme, yo voy a luchar por ti. Emilio, con un esfuerzo que parecía imposible, giró la cabeza y la apoyó contra el brazo de ella. No fue un movimiento reflejo, fue una despedida y también una promesa. Llegó el día del traslado y el hospital se llenó de un aire frío y metálico, como si las paredes supieran que algo importante se estaba perdiendo. Julia llegó temprano, con el corazón en la garganta y una bolsa pequeña con las pocas pertenencias de Emilio. Un gorro tejido, la planta marchita que había cuidado con tanto esmero y el viejo radio que había sintonizado con música clásica. Emilio estaba en su silla de ruedas, quieto pero consciente. Sus ojos seguían fijos en Julia, como pidiendo que no lo abandonara de nuevo. Los empleados del albergue estatal en Cuautitlán no mostraron simpatía. Para ellos, Emilio era solo otro paciente más, un cuerpo sin historia ni futuro.
lo recibieron con indiferencia, y pronto Julia comprendió que el trato sería frío y distante, muy distinto al vínculo que ella había logrado construir. Pero no tenía otra opción, debía luchar desde fuera. Pasaron las semanas y Julia no dejó de visitar a Emilio. Su presencia se volvió la única luz en un lugar sombrío, lleno de pacientes encadenados a su soledad, donde los días se repetían en un ciclo de abandono y silencio. Emilio, lejos de los cuidados personalizados, empezó a perder las pocas mejoras que había mostrado. Su cuerpo se volvió más rígido, sus ojos menos brillantes. Julia sentía que lo estaba perdiendo otra vez. En una de esas visitas, Julia encontró un cuaderno viejo donde anotaba cada pequeño avance. Lo llevó consigo a casa, lo leyó una y otra vez, y se prometió que no dejaría que Emilio se convirtiera en otro número olvidado. Decidió hacer algo que parecía imposible: iniciar un proceso legal para obtener la custodia de Emilio. No era madre ni familia, pero sí la única persona que lo había visto como un ser humano, no como un paciente más. La batalla fue larga y dolorosa. El sistema judicial mexicano, con sus burocracias y prejuicios, parecía diseñado para proteger la indiferencia. Los abogados del hospital y del albergue argumentaban que Emilio no podía vivir fuera de un centro especializado, que su condición lo hacía dependiente y vulnerable. Pero Julia presentó su evidencia: informes médicos, testimonios, videos donde Emilio respondía a estímulos emocionales. Mostró que Emilio no estaba muerto en vida, sino atrapado en un cuerpo que comenzaba a abrirse. Durante el juicio, Julia tuvo que enfrentar preguntas humillantes. Le preguntaron si estaba preparada para cuidar a alguien con parálisis cerebral severa, si tenía recursos, si su compromiso era real o solo un capricho. Cada respuesta era un golpe, pero ella resistía. Sabía que en juego no estaba solo un niño, sino la dignidad de un ser humano invisible para la sociedad. Finalmente, después de meses de espera y lucha, la juez dictaminó que Julia podría obtener la tutela provisional de Emilio, con la condición de que el hospital siguiera brindando apoyo médico y que ella cumpliera con ciertos protocolos de cuidado. Fue un pequeño triunfo, pero un triunfo al fin. Con una mezcla de miedo y esperanza, Julia llevó a Emilio a un modesto departamento en Iztapalapa, cercano al hospital, donde adaptó un cuarto solo para él. Instaló barras para facilitar sus movimientos, una cama hospitalaria, y se aseguró de que el espacio tuviera luz natural y aire fresco. Todo lo que él había necesitado durante 11 años, ahora estaba en sus manos. Las primeras semanas fueron duras. Emilio no entendía qué había pasado. El cambio de ambiente le provocó ansiedad y su cuerpo se tensó aún más. Julia tuvo que aprender a ser enfermera, cuidadora y acompañante. Cada día era una batalla para encontrar la paciencia y el amor suficientes para soportar la incomunicación. Pero la luz comenzó a entrar por las grietas. Julia notaba que Emilio se relajaba cuando ella cantaba canciones de su infancia en milpa alta, que sus ojos seguían con más atención los colores de las flores que pusieron en el balcón, que su respiración se calmaba al sentir la brisa. Pequeñas señales que parecían insignificantes para cualquiera, pero que para Julia eran victorias. Una tarde, mientras escuchaban juntos música tradicional mexicana, Emilio movió lentamente un brazo hacia el hombro de Julia. Ella lo miró incrédula, sin saber si era un reflejo o un intento consciente. Él volvió a moverlo, esta vez con más fuerza. Julia tomó su mano y la apretó con cuidado, sintiendo que ese contacto era más que físico, era un puente hacia el mundo. En esos momentos, Julia pensaba en todos los años perdidos, en la indiferencia que casi había apagado la chispa de Emilio, pero también pensaba en la fuerza que habían encontrado ambos para resistir, para buscarse, para reinventar una familia donde parecía imposible. Sabía que el camino sería largo, que la sociedad seguiría siendo cruel y ciega, pero ya no estaba sola ni él.
Cada noche antes de dormir, Julia le susurraba al oído: «No estás solo, Emilio, aquí estoy y no te voy a dejar caer». Y aunque Emilio no podía responder con palabras, su mirada, esa mirada que nadie miraba, le decía todo lo que el corazón no podía expresar. Los meses pasaron en aquel pequeño departamento de Iztapalapa, donde Julia y Emilio comenzaron a tejer una nueva vida, llena de silencios que hablaban y miradas que decían lo que las palabras no podían. Aunque el cuerpo de Emilio seguía limitado, algo en su alma parecía haberse despertado para siempre. Julia entendió que no necesitaban milagros, sino presencia, paciencia y amor constante. La clase de amor que no exige retorno ni agradecimientos, sino que simplemente existe para sostener al otro. Las tardes transcurrían entre ejercicios que Julia aprendió a hacer con ayuda de fisioterapeutas, canciones que ella cantaba con voz suave y largos momentos de compañía sin prisas ni interrupciones. Cada pequeño avance, como un parpadeo más firme, un leve movimiento de mano, era una victoria silenciosa que celebraban en secreto. Julia sentía que Emilio le enseñaba la fuerza que habita en la vulnerabilidad y que el hospital, con sus paredes grises y aire estancado, había intentado apagar esa luz, pero no lo logró. Con el tiempo, Julia logró construir una red de apoyo. Voluntarios que venían a ayudar, un médico que supervisaba el tratamiento desde la comunidad y algunos vecinos que se convirtieron en testigos de aquella lucha. A pesar de la pobreza, de las limitaciones, de la exclusión que la sociedad les imponía, encontraron un refugio donde la dignidad era el centro, no el diagnóstico ni la discapacidad. Un día, mientras paseaban por un parque cercano, Julia detuvo la silla de ruedas bajo un árbol viejo y miró a Emilio con ternura infinita. Le habló despacio, como si cada palabra pudiera atravesar la barrera de su silencio. «Mira, Emilio, no importa lo que digan, aquí estás y eso es todo. No necesitas palabras para ser real, para ser amado». Emilio giró la cabeza hacia ella y sus ojos brillaron con una humedad que Julia interpretó como un sí. El pasado, con sus ausencias y olvidos, ya no pesaba tanto, porque ahora había alguien que veía, que escuchaba, que luchaba por él. Julia había aprendido que la verdadera redención no está en curar cuerpos, sino en sanar almas heridas por la indiferencia. Que una vida, por más limitada que parezca, tiene un valor infinito cuando se le reconoce. Así, en un pequeño departamento de Iztapalapa, en medio del ruido y el olvido de la gran ciudad, Emilio dejó de ser invisible. Y aunque su voz nunca volvió a sonar, su historia se convirtió en un canto silencioso de resistencia y amor. Porque a veces, ver es el primer paso para salvar. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: «Yo también estuve roto».